Hola, muy buenas noches, hermanos, hermanas. Dios los bendiga a todos en esta noche. Hoy estamos a 10 de julio. Pues bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Juan. En este caso vamos a empezar con el capítulo nuevamente 1, pero en versículos vamos a ir al versículo 10 y el versículo 11. Van a estar buenos los trancazos el día de hoy, por eso el título No seas necio, y vamos a ver por qué, ¿verdad? Recordemos que antes de que yo reparta así que los trancazos, pues primero me lleva a mí en las pedradas, así que no vamos aquí a estar acusando ni nada, mucho menos, pero pues vamos a decir lo que nos menciona la palabra de Dios y vamos a explicar el por qué el título, ¿no?, que hemos puesto para este estudio. Dice la palabra de Dios en Juan 1, 10, 11: En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. En este versículo, recordemos que en los versículos 6 al 9, pues estábamos hablando de Juan el Bautista. Sin embargo, a partir del versículo 10, nuevamente cambia la descripción. Ya no es la descripción de Juan el Bautista, sino la descripción nuevamente de Cristo. Recordemos que del versículo 1 al 5, pues todo, como es totalmente cristocéntrico. Versículos 6 al 9 nos habla de Juan, un nombre, pero posteriormente versículos 10 a los siguientes nos vuelve o retoma nuevamente la descripción de Cristo, ¿no? En este caso, recordemos que aquí Jesús en el mundo menciona, en el mundo estaba. Aquí la palabra en el griego, utilizada para decir estaba, no es nuevamente estaba en tiempo pasado, sino nuevamente es la palabra yo estoy, es en infinitivo nuevamente. La palabra utilizada aquí quiere decir que Jesús nuevamente está en el mundo. No quiere decir que hace tiempo y que actualmente no está. No es un Dios que se desatiene de su creación, sino sigue estando en el mundo, sigue presente en el mundo. Y aquí nuevamente retoman lo que habíamos visto en los primeros estudios de Juan, que en el mundo por él fue hecho. Como vimos en Juan 1 o 2, pues el mundo fue creado por Jesucristo, de acuerdo a lo que nos enseña Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Y también conforme lo vimos me parece que fue en Colosenses 2:16. Entonces, recordemos solamente esta parte. Aquí el apóstol Juan, al momento en que él escribe esto, él está recapitulando brevemente lo que él ya había escrito en la introducción que nos dio en su evangelio. Pero aquí hay una parte importante, ¿no?, que eso nos vamos a concentrarnos mucho en el estudio de hoy, que dice: pero el mundo no le conoció. Ahora bien, aquí la palabra, las vamos a desmenuzar nuevamente las palabras en el griego original, como están escritas. No vamos a retomar a lo mejor palabras que anteriormente recordemos mundo, pues es cosmos, como tal, bueno, en general ya vimos otras palabras anteriormente, entonces no vamos a retomar tanto esto para no dar vueltas al asunto, pero vamos a empezar con la palabra conoció o conocer. Si recordamos, habíamos visto una palabra, ¿no?, que era logos, que es conocimiento, pero aquí la palabra utilizada no es logos cuando el verbo conoció, sino es ginosco, así como suena, pero con K y con G. Y esta palabra significa notar, significa reconocer, saber, sentir, tener, entender, llegar a un conocimiento profundo de. Cuando aquí menciona la palabra de Dios, entonces, que el mundo no le conoció, recordemos el mundo cosmos, que no solamente se refiere al mundo físico, sino a todo lo que es perceptible. Aquí prácticamente lo que nos está confirmando la palabra de Dios es que este mundo perceptible, este mundo que tú y yo podemos ver, que tú y yo podemos sentir, que podemos tocar, no conoció a Dios, no conoció a Jesús, y muchos siguen sin conocerlo. No solamente se refiere a cuando le preguntas a alguien en la calle, oye, ¿conoces de Cristo? Y mucha gente te va a decir que sí, ¿no? O mucha gente te va a decir más o menos. Pero aquí el conocimiento no se refiere a algo, o no se limita, mejor dicho, a algo intelectual, sino el conocimiento es algo que va más profundo de no solamente entenderlo con la mente, sino también notarlo, reconocerlo, saber que le hay, tenerlo incluso, ¿no?, llegar a algún conocimiento, a una intimidad profunda con Cristo. Mucha gente conoce el nombre de Jesús, pero muy pocos realmente llegan al conocimiento de Jesús. Y aquí es curioso, la palabra de Dios menciona que Jesucristo vino a los suyos. Aquí la palabra suyos es idios, así como suena,
pero esta palabra significa estar a su lado, es su lado, o sea, su lado, por ejemplo, cuando alguien te pregunta, ¿de qué lado estás, del mío o del de esta persona? Pues a esta expresión se refiere, ¿no? O sea, a una alianza, por así decirlo, cuando tú empatizas a lo mejor con alguien o compartes ciertos pensamientos con esta persona, a eso se refiere a su lado, su casa, o sea, también esta palabra, idios significa su casa, o suyo también. ¿Qué quiere decir esto? No, que Jesucristo no solamente vino por las personas. Recordemos que en el Nuevo Testamento Jesús no viene tal cual por los gentiles somos nosotros los que no somos judíos. Jesucristo vino específicamente con ese instante por los judíos, a anunciarse a los judíos, a predicarles a los judíos el mensaje de salvación. Antes de ser nuestro Mesías, Jesucristo es el Mesías del pueblo judío. Y sin embargo, aquí lo que nos confirma la palabra de Dios nuevamente es, y los suyos, es decir, su pueblo, su propia nación, no le recibieron. La palabra recibir es paralámbanos, así como suena también, con B de bueno, pero esta palabra no se refiere solamente a recibir como te acepto, ven, te acobijo, o sea, no se refiere para nada a esto. A lo mejor nosotros entendemos la recepción como algo similar, pero no, aquí recibir quiere decir aprender de él, a recibir a esta persona, no solamente como, insistimos, no como una forma de decir, oye, tengo un recibimiento cálido contigo, de repente estoy contigo, etcétera. No, se refiere a una alianza perpetua y tomar por esta situación. Más adelante, ¿no? En la última cena llegamos a ver que Jesucristo dice, tomen este cuerpo, tomen este pan, tomen este vino, el cuerpo, el pan es mi cuerpo, el vino es mi sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando empieza a confirmar el nuevo pacto. Esta parte de recibir se refiere a esto, aceptar, aceptar como tal, reconocer a Jesucristo como quien es, no como un profeta, no como un Dios de tantos que hay, no como un buen hombre bien chévere que vino al mundo para cambiarlo, no, sino recibirlo realmente como el Mesías. A lo largo del Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías, capítulo 6, en el capítulo 8, en el capítulo 9, podemos ver una por la promesa de Jesucristo, ¿no? Jesucristo como el Mesías, pero también podemos ver más adelante, me parece que es Isaías 40-41, si no hay, buscan todo Isaías, cuando nos habla del varón de dolores, que Jesucristo iba a padecer por nosotros, precisamente por la limpieza de los pecados. Pero aquí en el Antiguo Testamento, al menos en Isaías, no se refiere específicamente a que Jesucristo iba a pagar por todo, sino menciona la redención exclusivamente del pueblo judío. Porque en ese momento, como tal, Isaías es de los profetas que hablan precisamente de esta redención. Pero más adelante, no recuerdo si es en Ezequiel, o no sé si es Ezequiel o algunos de los profetas menores, en los cuales ellos ya empiezan también, ¿no?, a hablar sobre la salvación, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, es impresionante esta parte, porque lo que nos confirma la palabra de Dios es que su propio pueblo, los que estaban anhelando un Salvador, porque es curioso que para ese momento los griegos no buscaban un Mesías, los romanos no buscaban un Mesías, y muchas culturas no buscaban un Mesías, a excepción de los judíos, el pueblo hebreo. Pero este pueblo recibió a ese Mesías esperado, ¿no? Pero ellos imaginaban, ¿no?, a un general, a un guerrero como tal, a alguien que llevaba espada, y a alguien que se sublevaba en contra de de la nación romana, o del imperio romano, mejor dicho, y que los iba a liberar del yugo romano. Ellos para ellos el Mesías era un jefe militar, pero cuando llega Jesucristo haciendo milagros, llega Jesucristo predicando la salvación, predicando también en contra de los fariseos, ¿qué fue lo que hizo la gente? Pues muchos rechazaron el mensaje de salvación. Y es precisamente esta parte en la que nos vamos a enfatizar vamos a enfocar, el día de hoy, el rechazo de Cristo como Mesías. Y a lo mejor aquí podemos decir, oye, pero estamos aprendiendo de Jesús, sí, estamos aprendiendo de lo que nos dice la palabra de Dios. Y es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, por qué la gente rechaza a Dios, por qué la gente rechaza el mensaje de salvación. Es algo triste que esto ocurra, porque a lo mejor, no sé si sepas las cifras actuales, pero más, lo vimos hace unas semanas, ¿no?,
que más del 95%, más 90-95% de la población mexicana, pues tiene una religión, la gran mayoría son católicos. Pero cuando hay veces que les llegamos a predicar de Cristo, no quieren que les hablemos de Cristo. Les podemos hablar de cualquier otra cosa, pero de Cristo no me hables, ¿no? De Cristo no me digas nada. No me digas lo que está en mi Biblia, en mi Biblia, porque yo tengo una religión y aquí contento estoy, ¿no? O contenta también. Y es triste, ¿no? Que la gran parte de gente a la que tú le puedes llegar a predicar va a rechazar el mensaje que le das. No quiero decir que te rechazan a ti, sino rechazan a Cristo, rechazan ese mensaje de salvación, por consiguiente también te van a llegar a rechazar a ti. Pero después menciona la palabra de Dios, ¿no? Si a alguien tú le predicas, si esta persona te rechaza, pues tú tranquilo, tú hiciste tu chamba que te correspondía, y a la otra persona pues ya Dios se las arreglará con él o con ella. Pero es nuestro deber, como lo vimos la semana pasada, el dar el mensaje de salvación, el predicar el evangelio a las personas, el predicar el evangelio a las naciones. Si Dios te dio la capacidad de hablar diferentes idiomas, pues utilízala para predicar el evangelio, no para que la gente vea de qué lado más la iguana, ¿no? O sea, utilízalo para predicar a las personas. Eso es precisamente por esto que Dios te da varias oportunidades y varios talentos para que tú prediques a las naciones. Pero es triste que hay gente que tiene muchos talentos y no los utiliza, y todavía más triste, ¿no? Que haya gente que rechaza a Cristo, y aún peor, que hay gente que ya conoció de Cristo y lo sigue rechazando. Y no quiero decir con gente incrédula, gente que ya conoció, que ya fue bautizada, que ya estuvo yendo a la iglesia un tiempo, ¿no? Que incluso sirvió, que hubo un tiempo en el que estuvo sirviendo a lo mejor en la iglesia, y por una u otra circunstancia ya no quieren saber nada de Dios. Dice la palabra de Dios que como el perro vuelve al vómito y como el puerco vuelven al lodo. ¿Y cómo podemos confirmar que Jesucristo fue rechazado por los suyos? Bueno, la muestra más sencilla que tú tienes, pues es la crucifixión, ¿no? Jesucristo no fue crucificado exclusivamente por romanos. Jesucristo fue crucificado por los mismos judíos. Insistimos que con esto no estamos maldiciendo, porque hay gente que lo piensa así, ¿no? Es que cuando tú dices que los judíos crucificaron a Jesús, estás maldiciendo al pueblo de Dios, ¿no? O sea, estamos diciendo lo que nos confirma la palabra de Dios. En ningún momento se está maldiciendo al pueblo de Israel. Entonces, nos menciona la palabra de Dios en Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Si recordamos, su tierra de Jesús, pues es Nazaret. Aquí tú te imaginarás, oye, pues él fue a donde vivía, ¿no? Donde él creció, la gente que lo conocía, pues todos lo iban a aceptar, ¿no? Todos iban a escuchar de él, porque qué mejor, ¿no? Que tú veas, que tu familia vea, ¿no? Que tú creciste, que tú creciste en Cristo, que ya a lo mejor no eres la misma persona de antes, y qué padre que vayas a tu tierra a predicarles lo que Dios hizo en ti, ¿no? Digo, esto exactamente no aplica con Jesús, pero qué padre, ¿no? Ver al hijo de un carpintero, ver al hijo de alguien que pues prácticamente era muy pobre, de un pueblo pobre, y ahora no solamente esta persona predica, sino ha empezado a convulsionar, ¿no? El esquema social de aquella región de Judea, precisamente por las cosas que predicaba, por predicar la palabra de Dios. Entonces, imagínate, prácticamente es como si, yo vivo aquí en Lerma, ¿no? Pero es como si alguien de aquí de Lerma se volviera famoso, se saliera y luego regresara. Actualmente, cuando esto pasa, por ejemplo, en muchos lugares aquí de la República Mexicana, pues hasta les hacen estatuas, ¿no? Les hacen así como aquí nació fulanito de tal, esta fue la casa en la que nació fulanito de tal. A mí en alguna ocasión me tocó ir a la casa de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Donde ella creció. O sea, aquí la gente actualmente pues tiende a, podemos decirlo así, a alabar, ¿no? A las personas que ya hacen algo importante, y cuando van a la tierra donde nacieron, o cuando ellos a lo mejor ya oxisos, ¿no? Posteriormente se recuerda su nombre, pues erigen algún monumento ahí, ¿no? O hasta su casa la vuelven museo. Y tú te imaginarás, ¿no? Ya para este momento de Marcos 6, pues Jesús en aquella época pues ya era alguien conocido. Su nombre ya era el que la gente pues conocía, ¿no? Por el mensaje que predicaba. Y tú pensarás, bueno, seguramente en Nazaret lo recibieron con gozo, ¿no? Hace milagros, predica la palabra, es el Mesías. Amén, qué padre, aleluya, que viene de San Nazaret, ¿no? Pero escucha lo que dice aquí. Que sus discípulos le seguían a Jesús.
Y versículo 2, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban. O sea, aquí no dice gente que luego, ay, fuchi, no, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. O sea, ellos reconocían, ¿no?, lo que Jesús decía. Ellos reconocían los milagros que Jesús hacía. Ellos reconocían incluso, ¿no?, quién era Jesús. Se admiraban tanto porque decían, oye, este cuate es el hijo de un carpintero. ¿Cómo es posible que alguien con su estatus social pues tenga este conocimiento, tenga esta capacidad, ¿no? Y hasta esto lo confirma en el versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Porque sí, de paréntesis, Jesús tuvo hermanos. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban, aquí, esta última parte, y se escandalizaban de él. ¿Qué quiere decir escandalizar? No es una admiración como de, ah, mira bien de Jesús, no es, ¿ya viste lo que dijo? Ya, está haciendo milagros, ¿cómo es posible esto? ¿No? O sea, como esta gente no, así digamos los mexicanos, ¿no? No solamente, no admiraban a Jesús por quién era realmente, o sea, ellos tenían cierto rechazo hacia Jesús por lo que él, por lo quien era él. Muchos de nosotros nos hemos sentido rechazados en muchas ocasiones, pero en este caso Jesús no está padeciendo uno de los mayores rechazos de su vida. Él siendo el Mesías, él siendo el Salvador, viniendo de un lugar pues tan pobre, todos los talentos, todo lo que él hacía, y al final el mundo lo estaba rechazando. O sea, y no solamente el mundo, su propia familia lo estaba rechazando. No sé si lo sepas, pero más adelante nos confirma la palabra de Dios que Jacobo y Simón literalmente rechazaron a Dios, a Jesucristo, perdón, y no recuerdo cualquiera de ellos dos, creo que fue Jacobo, el que posteriormente, después de la resurrección, se volvió un discípulo de Jesús, ¿no? Y más Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Era tal el asombro de Jesucristo de que hubiera incredulidad. Y no quiere decir que Jesucristo no se esperara, ¿no?, que fueran incrédulos, porque pues recordemos que Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y para este momento a lo mejor, como tal, para este momento Jesús, pues Él ya conocía lo que la gente sabía, y ya sabía lo que iba a pasar. ¿Tú piensas que Él no sabía que lo iban a rechazar en su propio pueblo? Obvio que Él lo sabía, y Él ya sabía que esto ocurriría, pero Él, aún así, fue a darles ese mensaje. Muchos de nosotros no sabemos que nos van a rechazar, que nos van a vituperar, que nos van hasta insultar, nos van a maldecir, porque hasta ahora, hasta eso nos ha tocado maldiciones, ¿no? Cuando hemos ido a evangelizar, ahí luego te dejan cosas y medias ahí, así que en tus posesiones te dejan su hechicería y demás. Pero pues es curioso esta parte, ¿no? Que el mundo te rechaza a ti, pero porque te rechaza a Cristo, porque rechaza la luz de Cristo. Entonces, simplemente a lo mejor nos sorprende a veces la incredulidad de las personas. A lo mejor tú dices, pues que ¿para qué le predico si de todos modos ni va a creer? ¿Para qué le sigo mandando devocionales si de todos modos ni los ve? Tú sigues haciendo la chamba, tú sigues haciendo lo que te corresponde. Ya Dios agarrará cuentas con los incrédulos. A nosotros nos pedirá cuentas sobre a la gente a la que le dijimos, ¿no? Si menciona a Ezequiel, si a ti Dios te manda a hablarle a alguien y tú no le hablas, ahí sí Dios te lo va a demandar. Pero si tú le hablaste y esta persona no creyó, ya no es bronca tuya, ya es bronca de la otra persona, ¿no? Y si tú le hablas y esta persona cree, pues gloria a Dios, porque tú hiciste tu parte y esta persona ha sido salvada. No recuerdo si es Ezequiel 14 o es Ezequiel 11, pero si no también, avéntate todo Ezequiel, ¿verdad? Ahora, vamos a una pregunta importante, y muchas veces esta es una pregunta que entendemos, ¿no? ¿Por qué la gente rechaza a Dios? ¿Por qué la gente rechaza a Cristo? Digo, si nos vamos a Juan 3:16 lo encontramos súper rápido, pero como no quiero adelantarme tanto, vamos a ir a Romanos capítulo 7 y el versículo 5.
Romanos 7:5 menciona, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Por qué la gente no cree en Cristo? Simplemente porque sus pasiones pecaminosas están obrando en sus miembros. Y a lo mejor aquí pensarás, oye, pero pues si están, o sea, ellos deben estar conscientes, ¿no? Porque hemos conocido a muchas personas que dicen, es que yo ya quiero dejar el alcohol, yo quiero dejar las drogas, yo quiero dejar la pornografía, yo quiero dejar el adulterio, yo quiero dejar de ser grosero, yo quiero dejar el rencor, quiero dejar el odio, y se vuelve una lista interminable de cosas que las personas quieren dejar. O sea, conciencia hay de que algo está mal, conciencia hay de que algo no cuadra y que no quieren seguir ahí. Pero aún así, esta misma gente rechaza a Cristo. Nos ha tocado bastantes veces, ¿no? Ver gente con necesidad, ver gente que, pues, obviamente requiere de Cristo, gente que está inclusive mal emocionalmente, espiritualmente, físicamente están mal. Les llegas a dar el mensaje de salvación. Ellos saben que hay algo que tienen que trabajar, pero te dicen, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de Cristo. Y dices, oye, pero si tú estás viendo con tus ojos, no estás percibiendo que hay algo que está mal en ti, estás viendo que hay algo que te está dañando, ¿por qué no lo dejas? Y digo, esto también, en su momento yo también estuve en este grupo de personas que estaban mal, que estaban tristes, que a lo mejor varias veces ya habían intentado de desvivirse, y aún así no reconocíamos, ¿no? Yo me incluyo porque yo estaba en ese grupo, no reconocíamos a Cristo y lo seguíamos rechazando. ¿Por qué? Pues bien, menciona la palabra de Dios a grosso modo, simplemente el hombre deliberadamente elige el pecado. Porque el hombre conoce, sabe y ellos mismos deciden elegir el pecado sobre Dios. Oye, pero Romanos 3:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte, que por cuanto todos estamos destituidos, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos en la gloria de Dios. También en Santiago 1:15, si gustas acompañarme, Santiago 1:15 nos confirma cuál es el fruto del pecado. Digo, ahorita lo acabamos de leer un poquito, pero también vamos a ahondar un poquito en esta parte. Santiago 1:15, que dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces, tú ya sabes, o a lo mejor lo estás aprendiendo apenas, que el pecado provoca muerte. Y no solamente muerte física, sino muerte espiritual. Aquí hay que hacer énfasis en esta parte. En el griego, la palabra muerte es tártaro. En el caso del idioma hebreo, no recuerdo bien cuál es la palabra, pero tiene la equivalencia en el griego. Y estas palabras significan o simbolizan una separación. Cuando nosotros decimos, es que alguien se murió, a lo mejor tú lo entiendes como algo malo, ¿no? Pero la palabra de Dios lo confirma como la separación del cuerpo y el alma. Cuando menciona la palabra de Dios que el pecado da a luz a la muerte, se refiere a que te separa de Dios, por el Romanos 3:23. Los que pecan están destituidos en la gloria de Dios, o se hace separados. Este es el significado de la palabra muerte a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Invariablemente, indefectiblemente, va a ser la muerte. La separación de Dios y del hombre. Lo cual vemos en Génesis capítulo 3, versículo 16. Entonces, ¿por qué aquí entonces el hombre sabe que el pecado le provoca muerte? A lo mejor tú dirás, pero a mí nada me afecta el pecado. Está más que constatado que la inmoralidad sexual provoca enfermedades venéreas, ¿no? Y todo esto pues llega a un punto en que te puede provocar muerte. El alcoholismo provoca muerte. El cigarro provoca muerte, ¿no? Inclusive, a lo mejor tú dices, bueno, yo no tomo, no fumo, no grito, no empujo, no hago nada de estas cosas, pero guardas rencor en tu corazón. Menciona la palabra de Dios que el rencor, que la envidia, son la carcoma de los huesos. Actualmente se ha descubierto, ¿verdad?, que muchos casos de osteoporosis, muchos casos de enfermedades, ¿no?, que tienen que ver con los huesos, pues prácticamente tienen un origen como tal, pues anímico, ¿no? Que tienen la mayor parte de enfermedades
precisamente provienen no del cuerpo, sino de la mente misma. Y esto al final confirma lo que nos menciona aquí la palabra de Dios. Y llega un punto en que incluso, ¿no?, muchas enfermedades pueden provocar muerte. Por ejemplo, está el cáncer, por ejemplo, está el SIDA quizás, está la diabetes también, está la hipertensión, etcétera, etcétera. Y muchas de esas enfermedades pues, son causas número uno, ¿no?, de muerte en muchos países, tan solo aquí en México. Incluso a lo mejor decimos, oye, entonces el pecado puede generar muerte si yo no hago nada. Sí, sí puede generarla, te puedes enfermar a tal grado por guardar rencor en tu corazón, por estar estresado, por estar afanado, a tal grado que puedes tener una enfermedad crónico-degenerativa y eso te provoque morir, ¿no? Precisamente por una situación de pecado. A lo mejor, insisto, no corres, no gritas, no empujas, no tomas, no fumas ni te drogas, pero quizás hay un tema de rencor ahí que también está carcomiendo tu corazón, ¿no?, que está carcomiendo tu cuerpo. Si tú te das cuenta, muchas veces la gente, ¿no?, que está todo el tiempo de malas, que todo el tiempo está con el ceño fruncido, pues llega un punto en que empiezan a desarrollar dolores de huesos, llega un punto en que empiezan a desarrollar ciertas enfermedades incluso. Y esto es precisamente por algo que está en el corazón que se tiene que trabajar. Y no se trabaja porque a la gente normalmente no le gusta ver esto, ¿no?, o no le gusta esforzarse en esto. Y aquí decimos entonces, ya vimos toda esta parte y vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué, si la gente sabe que se está yendo al infierno? Porque esa es la realidad. Cuando tú estás en pecado, estás fuera de Cristo, invariablemente nos vamos a ir al infierno cuando es así. Y el infierno no es un lugar de fuego, de un chamuco te está picando con un tridente. Menciona en Apocalipsis 21:8 que es la muerte segunda, que es un lago de fuego. Y esta muerte segunda se refiere a una separación perpetua, una separación eterna de Dios. Cuando la gente dice, es que ¿por qué hay cosas tan malas en el mundo? Precisamente es por una separación de la gente con Dios. Ahora imagínate, si te quejas de este mundo como está, ¿cómo crees que va a estar un lugar en el cual de plano hay una separación total y eterna de Dios y del hombre? O sea, nada que ver con las porquerías que ves actualmente, ¿verdad? Entonces, la gente, ¿por qué escoge el pecado? ¿Por qué elige? ¿Por qué la gente dice, yo quiero seguir tomando, yo quiero seguir fumando, yo quiero seguir con mi amante, yo quiero seguir sin congregarme incluso, yo quiero seguir sin buscar de Dios? ¿Por qué la gente lo hace? Isaías 30, versículos 15 y versículo 16. Porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisieron. ¿En quién tenemos salvación? En Dios, en Cristo. ¿En quién tenemos descanso? En Cristo. ¿En quién tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento? En Cristo. ¿En quién tenemos nuestra fortaleza? En Cristo. Pero no quieren, hay gente que no quiere. ¿Y por qué no quieren? Sino que dijeron, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Aquí tú podrás correr muy rápido, pero el pecado corre tan rápido como tú, porque el pecado muere en la carne. Romanos capítulo 7. Pero aquí podemos decir, oye, pero entonces esto no me queda muy claro por qué la gente sigue escogiendo el pecado. Aquí nos menciona claramente corceles veloces. No te menciona caballos, no te menciona algo sencillo, te menciona corceles, o sea, caballos pues de los más bonitos, ¿no? Y te menciona que son veloces. ¿Por qué? Simplemente te lo voy a poner así. El pecado siempre te va a ofrecer un camino rápido, un camino sencillo, un camino en el cual uses el mínimo esfuerzo posible. Por eso mucha gente prefiere el pecado. ¿Qué ejemplo tenemos de esto? Por decir, la Biblia te dice, oye, espérate al matrimonio para que tengas relaciones. Pero actualmente está desde la boda, ¿no? Y esto pues realmente está científicamente comprobado, pues puede provocar incluso serios problemas en el matrimonio. Vamos a cambiar de internet porque creo que... Listo, ya está. A lo mejor hay otro ejemplo. Es que yo quiero dejar de fumar, ¿no? Pero ves que la gente sigue fumando. Oye, ¿por qué fumas? La respuesta de que casi todos te van a decir, porque me siento estresado, para calmar la ansiedad,
pero está también científicamente demostrado que el cigarro ni calma la ansiedad ni calma el estrés, al contrario, los aumenta porque incrementa los niveles de adrenalina a causa de la nicotina que trae. Entonces, la realidad es que la gente busca soluciones rápidas, busca soluciones sencillas, soluciones que prácticamente pues sean un placebo en el corto plazo. Y a la gente siempre le gusta ver todo en el corto plazo, todo lo quieren inmediato, todo lo quieren a la de ya. Por decir, hay gente que piensa, ¿no? Oye, es que terminando mi carrera voy a ganar los millones. O sea, no, o sea, terminando tu carrera tienes que empezar desde abajo en alguna empresa para ir poco a poco escalando. Y después tengas un salario, al menos aquí en México, más o menos decente, ¿no? Y muchas personas piensan que de la noche a la mañana ya se convierten en licenciados. O sea, tan solo hay gente que actualmente, ¿no? Está muy de moda estudiar en universidades que te dan la carrera en 1 año o en 2 años, cuando la calidad educativa tiende a ser deficiente en este tipo de esquemas. Normalmente una carrera te la avientas de mínimo en 4 o 5 años. Hay la carrera de medicina, se avientan hasta más años, no pueden aventarse hasta 10 años estudiando, más a eso agregar la especialidad. Y en mucha gente no lo ve así, mucha gente quiere lo más rápido, quiere lo que sea más sencillo para ellos o ellas. Tan solo, no sé si sabías esto, la gran parte de estudiantes que actualmente estudian alguna carrera, eligen cualquier carrera con la premisa porque no tiene matemáticas, porque se les complica. Esto nos confirma nuevamente esta realidad. La mayor parte de personas buscamos lo sencillo, ¿no? Como seres humanos, siempre buscamos lo fácil, lo que me demande una menor cantidad de recursos, una menor cantidad de tiempo, lo que sea rápido, órale. Y es triste ver esta parte porque al final los resultados van a ser terribles. El ejemplo que te ponía del cigarro, ¿no? O sea, el resultado no te vas a quitar la ansiedad, no te vas a quitar la depresión, no te vas a quitar el estrés, al contrario, te los va a aumentar, y esto en el largo plazo te puede provocar diferentes tipos de cáncer, diferentes enfermedades. Tan solo las cajetillas ahí no tienen sus fotografías demasiado explícitas y aún así la gente sigue fumando. Esto simplemente nos confirma una verdad, y es que el hombre busca lo sencillo, busca lo rápido, aunque no le dé un resultado adecuado en el largo plazo, simple y llanamente porque el hombre es necio. No hay otra palabra. Por eso el título de hoy: no seas necio. Tú no seas necio, no seas necia. No quieras volverte sabio en tu propia opinión. No quieras decir, es que yo puedo, es que yo sé, es que Dios, mira, estoy solo, estoy sola y me urge estar con alguien, y te vas con el primero, con el primer filisteo incircunciso, con la primera Dalila que te encuentras, ¿verdad? Y esto no es correcto ante los ojos de Dios, porque el resultado, insistimos, es demasiado malo para tu vida. A lo mejor ahorita no lo ves, pero en el largo plazo, créeme que lo vas a ver. Y cuando te topes con pared y con las consecuencias, ahí sí estamos. Dios, ¿por qué permitiste esto? Pues porque tú decidiste, hijo mío, hija mía, tú decidiste voluntariamente someterte a la ley de tu pecado. El hombre es necio, Proverbios capítulo 22 y versículo 15. Proverbios es un libro, en lo que vamos buscando el capítulo, que te habla prácticamente de la sabiduría. Un libro muy bonito, honestamente, a comparación de Eclesiastés, que también te habla de la sabiduría, pero con palabras más fuertes. Y es curioso que ambos libros tratan demasiado sobre la necedad del ser humano. Y te advierten sobre ella. Por eso no vamos a estudiar algunos versículos, pero si tú quieres hacer un estudio más profundo, aviéntate todo Proverbios, aviéntate todo Eclesiastés, y vas a encontrar demasiada palabra de Dios sobre la necedad. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Cuántos de aquí tenemos o tienen corazón de muchacho? Como te adelantaba, la necedad es una elección. No es como, es que yo soy así por culpa de mis padres soy culpa así por la sociedad. No, tú elegiste ser necio. Proverbios capítulo 23, versículo 7, y solamente vamos a estudiar el primer párrafo. Porque cuál es su pensamiento, refiriéndose a las personas, es su corazón. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué quiere decir? No sé si has escuchado un dicho, ¿no? Que dice, así como tú pienses, así eres. Pues así somos realmente.
Si tú todo el tiempo estás pensando de yo estoy bien, yo no estoy mal, yo no, sí, yo he hecho muchas cosas malas, pero yo estoy tranquilo con mi conciencia porque he resarcido el daño, eres necio, eres necia. O sea, te estás envaneciendo en tu propia opinión. Aquí tú te estás diciendo que tú eres bueno, cuando en realidad es totalmente lo contrario, porque en ese instante tú ya estás pecando de algo que se llama necedad. Hay gente que dice, es que yo no puedo, es que siempre estoy derrotado, es que siempre estoy desanimado. Pues con razón siempre estás en derrota, en derrota, hermano o hermana, porque pues tu pensamiento está definiendo tu forma de actuar. Porque muchas veces la gente no puede combatir un pecado porque en su pensamiento siguen excusando su pecado. Es que estoy adulterando porque mi esposa no me pela, o porque mi esposo no me pela, ¿no? También. Cuando te menciona la palabra de Dios, cosas muy importantes respecto a esto. O sea, tu autoestima no tiene que estar basado en ti, no tiene que estar basado en tus talentos, ni en la forma, en tus capacidades. Tu autoestima tiene que estar basado 100% en quién es Cristo Jesús. Allí debe estar toda tu identidad, allí debe estar cimentada tu fortaleza, sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero si tu casa está cimentada en quién eres tú, en tus capacidades y en todas estas ideas humanistas, lo único que vas a ocasionar es que cuando te des cuenta que tú no eres suficiente, vas a empezar nuevamente con este círculo vicioso del problema, el cual vamos a ver a continuación. Proverbio capítulo 24, versículo 9, también nos confirma esta verdad que acabamos de decir, que la necedad es una elección. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. ¿Qué quiere decir? El pensamiento de las personas que son necias simplemente son pecado. La necedad invariablemente te va a llevar a pecar, te va a llevar a ser un pecador. ¿Por qué razón te va a llevar a ser un pecador? Vamos a ir ahora a Romanos capítulo 1, versículo 21. Perdón, capítulo 22. Versículo 22, disculpa, capítulo 1, versículo 22 y 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves. Esto como que hoy el internet está un poquito mal. Tal vez es una palabra muy fuerte, la verdad, entonces posiblemente sea por esto. ¿Qué quiere decir esta parte de la palabra de Dios? Simplemente la gente cuando es necia, ellos mismos se hacen sabios. O ellas mismas se hacen sabias. En algún momento yo me consideré necio, ¿no? Yo me consideré sabio. Y porque yo leía mucho y me sabía muchísimos libros. Sin mentirte, antes de conocer de Cristo yo ya me sabía la Biblia. Y aún así yo consideraba que yo era sabio. Pero pues me topé con pared y me di cuenta de mi necedad ante Dios. Y hay mucha gente que no se arrepiente, o sea que hay gente que lee bastante y que aún así son necios. O sea, tan solo tenemos a Stephen Hawking, ¿no? Que murió hace unos 4 o 5 años, no recuerdo bien. Este hombre ganó premio Nobel astrofísico, o sea, sus teorías de cuerdas, sus teorías de la relatividad son impresionantes. Este cuate, en uno de sus libros, ¿no? Llamado El universo en una cascada de nuez, este hombre llega a decir, ¿no? Que Dios no juega los dados, y su esposa era cristiana de este señor. Y mucha gente, wow, este hombre es impresionante, muy inteligente, pero este mismo hombre, primero que nada, él rechazó a Cristo, rechazó a Dios. Esto lo llevó a adulterar, a irse con su enfermera y a dejar a su esposa cristiana. Y no obstante con ello, y por si fuera poco todavía, este hombre salió en las listas, ¿no? De un pederasta hace unos años. En las listas de uno de sus clientes frecuentes. O sea, estamos hablando de Stephen Hawking, uno de los hombres más inteligentes de este mundo. Era, así te lo voy a decir, un cerdo. Era un pecador de los peores que hay. Uno de los que Jesucristo mismo menciona. Más les valiera amarrarse a una piedra de asno y aventarse a un río que corromper a uno de esos pequeñitos. Y este cuate era de los degenerados que corrompían a los menores, a los indefensos. Y a lo mejor dirás, oye, pero este cuate era inteligente, ¿cómo pudo haber caído en eso? Aquí está la respuesta, su necedad.
profesó ser sabio y se hizo necio. ¿Cuántas personas no hemos profesado ser sabias y nos hacemos necios? ¿Cuántas personas incluso en Cristo, o sea, ya conociendo de la palabra de Dios, se dicen ser sabios pero realmente son necios? Que es que a mí no puedes decirme nada de mi doctrina porque mi doctrina es sagrada, la doctrina de mi iglesia es sagrada, aleluya. Cuando tú a la luz de la palabra de Dios dices, oye, pues tu doctrina como que no está tan cimentada en la roca, ¿no? O inclusive hay doctrinas que en la palabra de Dios que no son motivo de división, pero aún así la gente se divide por esas doctrinas. Una muy famosa es el arrebatamiento, ¿no? Unos pensamos que es antes de la tribulación, otros piensan que es durante, otros piensan que es después. La realidad es que no es una doctrina, insisto, que afecte a la salvación, pero hay gente que pues tan solo por esta doctrina separan iglesias, ¿no? Separan totalmente ministerios, porque ¿cómo es posible que este predique esto? Pues a la luz de la palabra de Dios es lo que Dios está mostrando. Entonces, es triste que esto pase, pero aquí nos habla de una situación que se llama necedad. Una necedad que no proviene del Espíritu Santo, obviamente, porque la necedad no puede provenir del Espíritu. Un entendimiento que tampoco proviene del Espíritu, porque el entendimiento conforme a la palabra de Dios, conforme al discernimiento que te da el Espíritu Santo, lejos de provocar necedad, va a provocar arrepentimiento. No sé si sabías esta parte. Porque cuando menciona la palabra de Dios, ¿no? Que la palabra de Dios es inspirada por toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir y para reprender en justicia. Es decir, muchas veces cuando tú leas la palabra de Dios, estas 4 cosas las vas a ver en un solo versículo. Si la palabra de Dios no te está reprendiendo, no te está redarguyendo, no te está instruyendo, no te está enseñando, pues mejor vuelve a leer el versículo porque hay algo ahí que se tiene que trabajar. Pero en ninguna parte dice que esto va a provocar necedad. Y quien provoca la necedad, insistimos, no es el Espíritu Santo, sino es la concupiscencia de nuestros corazones, como ya lo acabamos de ver. La necedad al final es una decisión que cada uno toma. Y aún en el cuerpo de Cristo hay muchísimos que son necios, muchísimas que son necias. Y esto no tendría que ser porque la necedad es la antítesis de la humildad. Y Cristo nos dijo, sean humildes, no te dijo sean necios, te dijo sean humildes como yo soy humilde, sean mansos como yo soy manso. Por eso la necedad al final es algo que está destruyendo las iglesias, que está destruyendo familias dentro del cuerpo de Cristo y también está destruyendo a la humanidad porque esta misma necedad es la que nos está llevando, pero sí, de mal en peor. A mucha gente tú le puedes hablar de lo que menciona la palabra de Dios, inclusive cerrando tu Biblia, tú le puedes hablar de las consecuencias de su pecado y aún así te dicen, no quiero saber, no quiero conocer. Ya viven esas consecuencias y aún así no quieren, insistimos, por la necedad que hay en ellos. ¿Cómo confirmamos esta verdad, no? Porque es eso que te estoy comentando, a lo mejor por la experiencia, tú ya lo sabes. A lo mejor la experiencia personal, en un momento fuiste necio o necia, o a lo mejor por experiencia de que le has compartido a alguien, y aún así esta persona pues sigue envalentonada en lo suyo, ¿no? Sigue sin aceptar, sigue sin reconocer, y hasta te empieza a insultar. Vamos a ir a Salmos, capítulo 92, en el versículo 6. Menciona, el hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. En el versículo 5 de capítulo 92 menciona, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. ¿Qué es lo que el hombre necio no sabe y que el insensato no entiende? Primera, cuán maravillosas, cuán grandes son las obras de Dios. Y segunda, cuán profundos son los pensamientos de Dios. Esto el hombre necio no lo va a entender. Si tú a una persona le predicas, casi siempre en muchas ocasiones te llegan a decir esto, ¿no? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el mal en el mundo? Y hay gente que utiliza esto para decir es que Dios no existe. Un claro ejemplo, por decir, estaba José Saramago, ¿no? Que este hombre precisamente defendía su ateísmo con esta premisa de si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el mal en el mundo? Y precisamente es porque no se entiende a Dios. Estos pensamientos de ¿y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios aquello? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Insistimos, no está mal cuestionar las cosas que nos dice la palabra de Dios, pero está mal cuestionarlas, que recibas la respuesta y que no te importe la respuesta y que tú sigas envanecido en tu propia opinión. A eso sí está mal.
En algún momento yo también llegué a preguntarme esto, oye, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el mal? Porque el mal no es que Dios, no es que Dios lo cause, el hombre causa el mal, pero Dios permite el libre albedrío del hombre. Muy sencillo, ¿no? La realidad, pero cuando uno es necio, pues no lo ve, no lo entiende así. Y aunque ya me dio una respuesta, pero yo sigo diciendo, pues no creo en Dios porque yo veo mal, porque no veo que Dios esté presente. Insistimos, esto es un producto de ser necios. Y si este ha sido tu pensamiento, más adelante te voy a decir algunas cosas que nos menciona la palabra de Dios sobre esta condición. También menciona que en Salmo 53, versículos 1 y 3, que el necio repite sus errores continuamente. ¿Cuántas veces te ha tocado escuchar, ¿no? Gente que dice, otra vez me tropecé con la misma piedra? Hay un dicho que dice que el ser humano es el único animal en toda la creación que se tropieza con la misma piedra más de 2 veces. Y esa es la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, que era lo que mencionábamos. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni aún uno. Simplemente lo podemos resumir así. El necio comete un pecado, comete un error, se equivoca, y en lugar de superarlo, avanza hacia atrás. Regresa otra vez a lo que ya sabe que no funciona, pero regresa. No recuerdo quién fue, pero fue un científico, no recuerdo si fue Einstein o fue algún otro, que decía que cuando tú haces lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes, a esto se le llama, así lo dice él, estupidez. Pero estás diciendo una grosería. Te voy a hacer una pequeña aclaración. La palabra necio en el griego y en el hebreo es sinónimo de tonto, para no decir lo demás. Y tristemente, el necio peca de torpeza, peca de ser tonto. ¿Por qué? Tú a un animalito, a un hámster, por ejemplo, ¿no? Tú ponle, no sé, algo ahí, ponle una comida, ponle un dulce. Y ponle, no una ratonera, pero si algo que lo lastime, el animalito no vuelve a tocarlo, porque siente temor, siente miedo ante esa respuesta dolorosa. Pero tú a una persona, ponle una fogata, y a todos nos dan ganas de meter algo para que se queme. Y hay gente que hasta ve que que la fogata está apagando y como que todavía le avientan un poquito más la leña, ¿no? La leña que medio está prendida, hasta se la avientan más profundo. Ya se quemaron una vez y lo siguen haciendo. A esto la Biblia lo llama necedad. Y mucha gente tiene esto. Ya te casaste con un inconverso y no salió bien la cosa y vuelves otra vez a casarte con otro inconverso, ¿no? Que es que ya tomaste alcohol porque fuiste a una fiesta familiar y en lugar de simplemente decir, ¿saben qué? No, gracias. Otra vez en tu pensamiento, una copita, no pasa nada. Esto es necedad. Que ya fuiste al trabajo, ya te estresaste porque viste un montón de cosas. Y lo peor que puedes hacer es decir, yo sí puedo, y aventarte otra vez un montón de tareas, ¿no? Para que te sigas estresando. Esto nuevamente es necedad. Y no estamos diciendo que rechaces a la familia, no estamos diciendo que no trabajes, no estamos diciendo que no ores al Señor a lo mejor por un idóneo o una idónea, pero sí te estamos diciendo, conforme a lo que dice la palabra de Dios, que hay ciertas cosas de las cuales tenemos que protegernos nosotros los hijos de Dios, y estas son nuestras mentes. Menciona Romanos 12:2, que tú renueves tu mente, para que conozcas la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros empezamos a renovar nuestra mente, precisamente rechazando la necedad que pueda haber en el ser humano, la necedad que pueda haber en nosotros. Es que soy así porque mis papás me hicieron esto, mis papás hicieron aquello. Ellos a lo mejor sí produjeron un patrón conductual en ti, pero la decisión de seguir igual o no depende totalmente de ti, no depende de nadie más. Y esto lo vemos conforme a la palabra de Dios, pero inclusive en el mundo secular, en el mundo sin Dios, exactamente lo mismo te van a decir. Entonces, el ser humano, cuando está sin Cristo, cuando está en necio, pues repite sus errores constantemente. Los repite de forma continua y a por mucho que el ser humano diga, yo hago bien, la realidad es que no hace el bien.
No hay necio sobre la tierra que haga el bien. Lo acabamos de ver en Salmo 53, versículo 3. Ahora bien, pero entonces el necio se sigue equivocando porque está en este círculo vicioso. Romanos 1:21, y ya vamos a acabar. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que te decía, el necio está en tinieblas, sí, porque su corazón se entenebrece, es decir, se llena de oscuridad a causa de su necedad. Hay otro dicho, ¿no?, que dice, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y tristemente, cuando nosotros muchas veces hablamos de necedad, hablamos de ciegos que no quieren ver. Menciona en Isaías también que sus oídos fueron cerrados, que sus ojos también fueron cegados, que su boca incluso simplemente también fue enmudecida. Y dices, oye, pero ¿por qué esto? ¿Por qué Dios lo permitió? Porque menciona que Dios permitió todo esto. Simplemente porque aquí en Isaías, porque el pueblo de Israel, dice también la palabra de Dios, que era duro de cerviz, es decir, que estaba endurecido, que eran necios. Cuando menciona la palabra de Dios, por ejemplo, en Éxodo, que Jehová endureció el corazón de Faraón, no quiere decir que haya sido una gandallez por parte de Dios. Quiere decir que Dios permitió que el Faraón se siguiera entenebreciendo en su corazón a causa de la necedad que él ya traía, confirmando lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Y aquí te quiero hacer a ti una pregunta, hermano o hermana que me escuchas. ¿Hasta qué punto tú quieres ser necio? ¿Hasta qué punto tú quieres que tu corazón se entenebrezca? ¿Hasta qué punto tú quieres ya no escuchar la voz de Dios? Porque el necio no puede escuchar la voz de Dios. A una persona que es necia, tú le puedes exhortar por sus pecados y no te va a hacer caso. O simplemente te va a decir, sí, hermanito, sí, tienes razón. Se ponen a llorar, te hacen un espectáculo muy bonito ahí, muy conmovedor, tendría que decirlo así, pero siguen en su necedad, siguen en su pecado. No hay una convicción genuina de querer dejar el pecado. No hay una convicción real de querer ser transformados por Cristo. Mucha gente en las congregaciones o cuando se predica levantan su mano según ellos hacen una oración de fe, pero la realidad es que en su corazón no la están haciendo. No están haciendo esta convicción de fe. Menciona en Hebreos, me parece, en Hechos, si no buscarlo en toda la Biblia, y menciona, ¿no?, que con el corazón creemos, pero también con la boca confesamos para salvación. O sea, si hay una boca sin corazón, no hay salvación. Si hay corazón pero sin confesión, tampoco hay salvación. ¿Me explico? Se requiere de una convicción que empieza desde aquí, para que de acá salga una oración genuina de fe, una oración genuina de arrepentimiento. Pero si no hay arrepentimiento por tus pecados, es imposible que haya una salvación, porque el principio de la salvación es tu arrepentimiento, reconocer que tú eres una criatura imperfecta, que tú has pecado en contra de Dios y aceptar a Jesucristo como tu verdadero y único Salvador. Sin esta convicción del arrepentimiento y de tu condición de pecado, pues es imposible que haya salvación, porque tú dices, bueno, yo todo estoy bien, y agrego a Dios en mi colección de dioses que tengo por ahí, en mi colección de ídolos que tengo. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, ¿verdad? Y al final, cuando nosotros, ya conociendo de Dios, que es lo que nos menciona Romanos 1:21, ya conociendo de Dios, nos envanecemos y nos volvemos necios, ¿qué hacemos? Vamos a rechazar a Dios, vamos a glorificar a otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y es triste que esta condición tristemente pasa muchas veces, más de lo que te imaginas, dentro de las iglesias. Hay mucha gente que llega a la iglesia, llega a aplaudir, llega a alabar, incluso predican, porque también hay predicadores que han caído en esto, que actualmente en lugar de predicar el Evangelio según San Marcos, predican el Evangelio según San Légolas, y en lugar de estar hablando sobre la palabra de Dios, pues están glorificando al hombre. Por eso aquí la palabra de Dios menciona en Romanos 1:21, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias. Yo no creo que tú quieras ser una persona que no glorifique a Dios o que no le dé gracias a Dios. Yo no creo que tú quieras ser una persona así. Por algo estás escuchando este mensaje hasta este punto.
Es triste, insistimos, que el ser humano siga rechazando a Dios y aún dentro de las congregaciones se siga rechazando a Cristo. Se idolatre al hombre, se exalte el nombre de las personas, se exalte incluso el ministerio de las personas, pero Dios queda en segundo término. Dios no tiene por qué quedar en segundo término, al contrario, preferimos mil y millones de veces que no se conozca el nombre de ningún servidor de la iglesia, pero que el nombre de Dios sea exaltado, porque ese es el único nombre que tiene que ser exaltado sobre todo nombre, el único nombre digno de ser glorificado. Nosotros como seres humanos somos siervos inútiles como servidores en la iglesia. Y insistimos que esta parte, porque nos ha tocado ver hermanos y hermanas, ¿no? Ya conocieron de Dios, ya supieron quién es Él, ya inclusive se bautizaron, ya los ungieron con aguarrás y con aceite, ya inclusive se aventaron estudios teológicos, fueron a seminarios, se aventaron discipulados, no sé cuántos años han estado en la iglesia, etcétera, y tú los ves cayendo en el alcoholismo, cayendo en el adulterio, olvidándose de Dios totalmente por sus trabajos, por sus escuelas, olvidándose de Dios por la depresión, por la ansiedad, por el odio, inclinándose inclusive a ídolos, a música, a símbolos, a gente que deliberadamente rechazan a Cristo, que deliberadamente exaltan incluso el nombre de Satanás, y es imposible creer que alguien realmente haya sido salvo prefiriendo las cosas del mundo. Anteriormente nos llegaron, precisamente en un discipulado en el que estábamos viendo este tema, ¿no? Es que mi forma de actuar a veces no va conforme a lo que dice Dios en su palabra. Yo puedo saber si soy salvo o no soy salvo, a pesar de que sigo batallando con un pecado. Sí, lo puedes saber, muy sencillamente, porque tú estás combatiendo ese pecado. No importa las veces que caigas, siempre y cuando tú estés en guerra contra el pecado. Pero si el pecado ha llegado a formar parte de tu vida, en un punto en el cual tú ya hiciste la tregua con el pecado, ya hiciste negocios con el pecado, y es más, aún lo utilizas para tus propios placeres, perdón, pero no te puedo decir hermano o hermana, porque no creo que seas salvo o salva. O es eso, o la segunda, estás súper alejadísimo, y Dios te va a demandar una megacuentota de eso. Dios te va a demandar tu arrepentimiento, y si no te arrepientes, esa corona de vida, Apocalipsis capítulo 3, te va a ser quitada. Vamos a ir como confirmando esto que te estoy diciendo, ¿no? Porque a lo mejor decimos, bueno, pero pues, yo no me he alejado tanto, nada más tantito, ya no voy a la iglesia, ya no oro, ya no leo mi Biblia, me la paso todo el tiempo en el table, pero yo sigo siendo cristiano porque una vez hice mi oración de fe y con esa vez yo ya soy salvo y limpio de mis pecados. No estamos diciendo que la salvación se pierda, estamos diciendo que la salvación muchas veces solamente es de boca para afuera. Aquí el apóstol Pablo exhorta a los Gálatas y dice, oh Gálatas insensatos, muchas veces somos Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Cuando tú recibiste el mensaje de salvación, Cristo fue presentado ante ti crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Y pregunta, ¿recibisteis el Espíritu, en mayúsculas, el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquí es algo triste. Aquí la aplicación que el apóstol Pablo le da es precisamente porque estas personas buscaban reconciliarse con Dios a través de sus obras. Pero es triste que este mismo versículo podamos aplicarlo a cualquier persona que se aleja de Dios.
Es triste ver que este versículo este pasaje podemos aplicarlo a cualquiera que hizo su oración de fe, que dijo, yo ya acepté a Dios, yo ya lo reconocí como mi verdadero y único Salvador, aleluya, y ahí los ves llorando en las alabanzas, los ves hincados de rodillas, orando y clamando a Dios. Listo, ya estamos de vuelta. Hay muchos problemas ahorita con la red de AT&T. Entonces, ¿es esto posible que la gente se aleje aún conociendo a Dios? Sí, tristemente es posible. Por eso menciona a Jesucristo mismo. Más les vale mejor que ni hubieran conocido. Más les vale que mejor ni les hubieran predicado, que ni mucho menos hubieran aceptado. Mejor hubiera sido eso a que conociendo vuelvan como la puerca al lodo, como la perra al vómito. Oramos, es importante que nosotros oremos por las personas que se han desviado de la fe. Esto es imprescindible. Y que sigamos manteniéndonos en oración por ellos y por ellas. Al final no es una cuenta que a ti Dios te va a demandar. También es imprescindible que los exhortemos por sus pecados, los exhortemos por lo que están haciendo. Los exhortemos en arrepentimiento. Es importante que los exhortemos en paciencia y mansedumbre. Sin embargo, esto no quiere decir que no dejemos de decir lo que dice la palabra de Dios. La salvación de ellos y de ellas no es algo que nos conste. Es algo entre ellos y ellas y Dios. Pero es probable que nunca hayan sido salvos. Es probable que nunca realmente hayan aceptado a Cristo. ¿Por qué razón? Porque precisamente aquí lo menciona Gálatas. Pues ¿a poco recibieron el Espíritu? ¿Por obras o por la fe? Una persona que recibe el Espíritu... Listo. Lo que decíamos, es poco probable que una persona que haya recibido el Espíritu no quiera combatir con su pecado. ¿Por qué situación? Porque recordemos los frutos del Espíritu que vimos la semana pasada. Fe, paciencia, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, etcétera, etcétera. O sea, es poco probable, insisto, que una persona no busque hacer el bien, no busque ser benigno con los demás. Y precisamente cuando uno se da cuenta que no puede, es cuando empieza el Espíritu Santo, ¿no?, a afligir a uno y a buscar las cosas de Dios. Pero si yo digo estoy en el Espíritu, pero no me muevo en el Espíritu, probablemente... Listo. Entonces, es triste esta condición del ser humano, es triste que esto pase en la iglesia, y esperemos en Dios que estas personas pues sí sean salvas. Y esperemos también, como dice la carta a los Efesios, me parece, que nosotros oremos por ellos, por ellas, y busquemos sostener. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esta iglesia representa a estas personas. Listo. Menciona esta parte, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que yo sí conocí de Dios y yo fui salvo, pero sus obras, Dios te las conoce, ¿eh? Aún aunque las hagas en lo secreto, Dios conoce tus obras. Y tú dices que vives, pero no, la realidad es que estás muerto. La realidad es que nunca fuiste salvo. Nunca fuiste salva. Y menciona, entonces, ya me condené. No, no te has condenado todavía. Sé vigilante. ¿Qué hace un vigilante? Decimos los mexicanos, está al tiro, ¿no? Está al pendiente. Está en constante estado así de atención. Todo el tiempo está vigilando, ¿no? Vaya la redundancia. Y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué recibiste? La salvación. Y oído. ¿A través de qué recibiste la salvación? A través del oír recibimos la salvación. Recibimos el mensaje de salvación. Y guárdalo. No quiere decir que guardes la salvación. Insistimos, la salvación no se pierde. Pero si nos remontamos a Josué 1:8, menciona, y este libro de la ley, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? No es guardar la salvación, es guardar la palabra de Dios.
guardar el mensaje de salvación que te ha llegado, que esto realmente muere en tu corazón, que esto realmente viva aquí y que esto realmente empieza a transformarte. Prácticamente es una rendición total a Dios, el guardar la palabra de Dios. Y arrepiéntete. Arrepiéntete, hermano o hermana, arrepiéntete, amigo o amiga, arrepiéntete, criatura de Dios, arrepiéntete de lo que has hecho, arrepiéntete de esa necedad, arrepiéntete de haber recibido a Cristo, de haber dicho recibir a Cristo y después irte nuevamente al mundo. Arrepiéntete de eso. Esa es la exhortación, arrepiéntete de ese pecado. No es tarde todavía, tú todavía estás a tiempo de ser salvo, de ser salva. Estás todavía a tiempo de tener la corona de vida. Menciona a Jesucristo, lo vimos hace unas semanas, ¿no? Aquel que persevere hasta el fin será salvo. Aquel que persevere, yo le daré la corona de vida. Persevera, por favor, arrepiéntete del pecado. Y arrepentirte no es, me siento triste, me culpa. Ya lo hemos visto y lo recapitulamos nuevamente. Arrepentimiento es la palabra metanoia, metamorfosis, noia, mente. ¿Qué quiere decir? Una transformación total, no solamente de, ay, pobrecito me arrepentí, no, sino una transformación de 180 grados. Si antes iba para la izquierda, ahora voy para la derecha. Si antes seguía las tinieblas, ahora sigo la luz. Arrepiéntete, por favor, arrepiéntete del pecado. Arrepiéntete de la necedad. Deja de envanecerte en tus propios pensamientos. Deja de creerte sabio en tu propia opinión. Deja de querer seguir las cosas conforme a tu propio criterio. Deja de escuchar la voz de tu desesperación. Deja de buscar lo fácil. Deja de buscar lo rápido. Deja de buscar esos placebos que te dan una satisfacción en el corto plazo. Porque la paga que vas a dar no vas a alcanzar a tener nunca los recursos suficientes para poder saldar esa deuda. Arrepiéntete. Pues si no ves, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es triste, pero ninguno de nosotros tiene los días asegurados. Ninguno, ni tú, ni yo, ni mi familia, ni tu familia, ni absolutamente nadie puede asegurar que el día de mañana va a despertar. No podemos asegurar que vamos a llegar con bien de nuestros trabajos. No podemos asegurar que vamos a vivir 20 años más, 30 años más, 100 años más. A lo mejor dices, es que estoy joven y apenas tengo mis 20 años y yo me la llevo relax, ¿no? La mayor parte de funciones que han tocado en mi trabajo han sido de personas cuyas edades oscilan entre los 18 y 23 años. Nadie tiene la vida asegurada. Nadie tiene la vida comprada. No sabes cuándo va a venir Dios a demandarte cuentas, a demandarte ese mensaje que recibiste y que deliberadamente rechazaste. No sabes cuándo va a venir Cristo, cuándo te va a llamar a su presencia y te va a decir, tú conociste de mí, tú dijiste que te arrepentiste, pero tu vida actual no es arrepentimiento, tu vida actual es libertinaje y yo no te vine a dar libertinaje. No sabes cuándo va a venir Cristo, cuándo te va a llamar a su presencia. Y va a pedirte cuentas sobre lo que hiciste con tu familia, sobre lo que hiciste con tu vida profesional, con tu trabajo, con las personas que te rodeaban. Tú no sabes cuándo va a pasar esto, pero ten por seguro algo, va a pasar. Todas las personas tenemos solamente una cosa segura, que esa es que todos vamos a estar en algún momento muertos. Todos en algún momento se va a separar este cuerpo del espíritu, del alma, y esta alma va a ir directamente a Dios. ¿Por qué decimos esto? El cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios, el ruaj de Dios. El Espíritu Santo, si lo tienes, pues también vuelve a Dios, ¿no? Pero el alma, esa no va a ninguna otra parte, no se queda aquí en la tierra, como algunos dicen que creen en los fantasmas, tampoco se va a un limbo que mucha gente también lo llega a predicar, sino va directo con Dios, y ahí tú vas a rendirle cuentas a Dios. Lo que está en juego
es la salvación de tu alma, no de tu cuerpo, no de tu vida, sino de tu alma. Y esto no es un riesgo que digas, ay, pues mi alma va a estar 5 años en el purgatorio, 20 años en el purgatorio, no. Tu alma va a estar eternamente o en el cielo o en el infierno. Tú eliges en cuál quieres que sea tu alma. Esta sí es una decisión totalmente que nos corresponde en la intimidad, en lo individual y en lo personal a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras. Y mi exhortación es esta. La exhortación que te dice Dios es esta. Arrepiéntete. Dios no quiere verte en el infierno, es un hecho. Dios no manda a la gente al infierno, la gente se manda solita. Arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de la necedad, arrepiéntete de que has querido todavía hacer las cosas conforme a tu propio criterio, conforme a tu propia necedad, conforme a lo que tú piensas que está bien. Dios no te manda a hacer cosas buenas, Dios te manda a hacer su voluntad, que es totalmente distinto. Dios te manda a que lo obedezcas, Dios te manda a que guardes sus mandamientos, Dios te manda a que guardes y retengas esa palabra que te ha sido dada, que esa palabra la aceptes, que aceptes el mensaje de la salvación y que recibas a Cristo como tu verdadero y único Salvador. A lo mejor anteriormente dijiste que lo hiciste, pero quizás no lo hiciste de manera genuina. A lo mejor te has desviado, has caído en muchas circunstancias, pero Dios el día de hoy te dice, arrepiéntete. ¿Estás vivo? Sí, no es tarde todavía para que escuches este mensaje, para que escuches esta palabra. Y a lo mejor tú dices, es que yo sé que estoy mal, pero sea una hipocresía de mi parte ir a la iglesia, sea una hipocresía de mi parte escuchar prédicas. No, eso es una mentira, un engaño de Satanás, no es una hipocresía. ¿Hipócrita? ¿A poco tú le dices hipócrita a un enfermo que va al médico porque está enfermo? Pues no, está enfermo, pues requiere medicamentos, para eso va al médico. Jesucristo dijo, yo no vine por sanos, vine por pecadores. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Tú no puedes decir, soy hipócrita por buscar de Dios. No, al contrario, busca de Dios. Arrepiéntete si estás en pecado. Si estás en desobediencia, arrepiéntete. Eso no es hipocresía, eso es humildad. Se requiere muchísima humildad para aceptar lo que se ha hecho mal. Se requiere muchísima humildad para saber que tú no puedes solo, que tú no puedes sola. El corazón contrito y humillado, tú no lo rechazarás, oh Jehová. Salmo 51. Dejemos la necedad, caminemos en Cristo, guardemos su palabra, y si estamos en desobediencia, hay que arrepentirnos. Todos los días de los hijos de Dios es un constante arrepentimiento, arrepentimiento en la mañana, arrepentimiento en el almuerzo, arrepentimiento en la tarde, y constantemente estamos en arrepentimiento, porque estamos constantemente bombardeados por el pecado que mora en nuestros miembros. Pero deliberadamente le declaramos la guerra a ese pecado, no sujetos en nuestras fuerzas, sino sujetos en las fuerzas de Cristo Jesús, porque Él ya derrotó el pecado, Él ya derrotó a la muerte. Pero si tú sigues peleando solo, si tú sigues peleando sola, lo único que vas a conseguir es la necedad en tu corazón y que éste se entenebrezca poco a poco. No llegues a ese extremo, no llegues a esa parte, arrepiéntete, por favor. Y si a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Pero yo no estoy en necedad, yo estoy tranquilo, estoy siguiendo la palabra de Dios, me cuesta, qué padre, sigue así. Sigue esforzándote en los caminos de Cristo, sigue sometiendo tus pensamientos a la voluntad de Dios, sigue sometiendo a cada uno de tus miembros como sacrificio agradable y perfecto a Dios. Pero no dejes de hacerlo, porque no sabemos cuándo pues podemos caer nosotros también. No dejes de orar por aquellos que han caído, porque no podemos tampoco decir nosotros que estamos firmes, porque nadie puede estar firme. Y en cualquier momento cualquiera de nosotros puede caer. Entonces, sigamos orando por los que se han apartado, sigamos exhortando a los que se han apartado y sigamos esforzándonos en el camino de Cristo Jesús. Dios los bendiga, excelente noche, estamos despedidos hasta hoy. Chao.